Muchas gracias. Momento artístico contemplando lo auténticamente nuestro, nuestra música, igualmente con un toque ya universal con los Beatles. 27 años de labor efectiva y sostenida son logros realmente encomiables que han tenido un camino recorrido y por supuesto mucho aún por transitar. Damas y caballeros, en el marco de las celebraciones de este 27º aniversario, tendremos ahora la presentación del libro Vivencias de ayuda mutua y cooperativismo en el Paraguay, cuya autoría corresponde al ingeniero Justo Pedro Vera Díaz, quien ya ha quedado con nosotros aquí y a quien vamos a conocer un poquito más a través de su extenso currículum. Por lo menos vamos a conocer parte de él aquí. Nació en Asunción en el año 1944. Se graduó de ingeniero en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó estudios de posgrado y se ha especializado en la elaboración, planificación estratégica, monitoreo y evaluación en dirección, coordinación, administración y supervisión de proyectos en Alemania, Deutsche Stiftung, en el Uruguay, en la Confederación de Entidades Cooperativas. Realizó estudios referentes a metodología para la investigación y elaboración de diagnósticos, análisis generales y sectoriales, bibliográficos, tramitación, concesión y seguimiento de créditos, asesoría financiera, movilización de recursos en el Perú, Costa Rica, Argentina, Brasil, Panamá, Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Ecuador, México y Guatemala. Fue director financiero por 6 años y luego gerente general de Credit Coop Limitada por 13 años. Gerente de la Confederación Paraguaya de Cooperativas por 8 años. Coordinador en Paraguay del proyecto Red del Sur. Representante por Compacop ante la reunión especializada de cooperativas del Mercosur. Ha elaborado más de 70 proyectos para diversas cooperativas de producción agrícola. Asesoró a más de 35 entidades en planificación estratégica empresarial y cooperativa. Fue asesor agrícola de 2 ministros de Agricultura y Ganadería. Asistente de cátedra en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Asunción, profesor en la Universidad del Pacífico. Ha publicado diagnósticos, realizado investigaciones y también dado a conocer libros para el sector cooperativo. Su nombre, sencillamente, Justo Pedro Díaz. El aplauso, señoras y señores. Justo Pedro Vera Díaz. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes aquí, festejando un poco los 27 años de la Confederación Paraguaya de Cooperativas. Me tocó en su momento estar en los inicios de la Confederación, cuando se estaba gestando la Confederación, siendo gerente de la Central Credit Coop. Así que bueno, lo que aquí trato de relatar un poco y rescatar, porque muchos estudiantes vienen y me consultan qué es lo que se hizo en el movimiento cooperativo. Entonces decidí de una buena vez por todas, dije, bueno, esto tiene que quedar ya para la historia, no sabemos cuándo nos vamos, el tiempo pasa, y entonces pedí el apoyo a la Confederación, que con entusiasmo me dijo, con mucho gusto, adelante. ¿Cuáles fueron las limitaciones que tuvimos? La parte estadística. Muchas de las cosas las mantengo en la computadora, muchas de las cosas las tengo en la cabeza y otras ya se perdieron. Lastimosa e infelizmente, muchas de las cosas importantes ya se perdieron. Pero espero que la gente siga contribuyendo en la elaboración de esta historia del cooperativismo paraguayo, que tiene mucha significancia en el desarrollo del país. No olvidemos, las estadísticas nos dicen que hay más de 1,5 millones de cooperativistas, ¿verdad, presidente? Y estamos ya cerca de 2 millones. Y la información que tenemos es que ayer había dado el presidente del INCOP 1.000 cooperativas.
1014 cooperativas. Entonces, la importancia que tiene, si eso solamente multiplicamos por 2, ya llegamos a 4 millones de personas que los efectos de la ayuda mutua y la solidaridad tiene en la sociedad paraguaya. De ahí fue que me animé a plantear esta propuesta y es lo que traté de hacerlo. Tiene sus limitaciones, muchas de las cosas no están incluidas, como les digo y les reitero. Les pido disculpas si alguna de ellas que tienen que estar no figuran. Algunas ya después de haber enviado la impresión me hicieron llegar, pero ya no podía hacer más nada. Así que esto es apenas el comienzo de lo que se debe escribir. Por favor, les pido, tomen la posta, hay que escribir y hay que rememorar lo que hicimos los cooperativistas en el país. Ustedes que son dirigentes, esta es una forma de agradecerles a ellos recordando lo mucho o lo poco que hicieron. Pero aquí en esto está lo sustancial. Así que en base a eso me animo a presentarles un poco lo que es la historia esta, ¿verdad? Bueno, el libro en sí contiene un prólogo que el prólogo está a cargo de la presidenta de la Confederación. Están las observaciones que estoy haciendo, los agradecimientos, porque mucha gente, muchísima gente, muchos colaboradores tuve en esto, ¿verdad? Un poco la introducción. También ya está el tema de los alcances. Acá quiero decirles de que la parte estadística realmente es a inicios del 2017. Está muy atrasada. Hay cosas que pude incluir, ¿verdad? Porque a viva voz se pudo colocar en el libro, pero que no viene, digamos, de la parte formal estadística. Y finalmente el tema de las siglas y las abreviaturas. En el libro incluye un poco la parte histórica de lo que todavía no era cooperativismo, pero sí eran vivencias, digamos, caminos de ayuda mutua que nuestros antepasados practicaban. Entonces, en las etnias guaraníes, esto está de alguna manera analizado y estudiado, está la biografía consultada, así que pueden encontrar ahí un poco el tema de lo que coloco como ayuda mutua y solidaridad hasta finales del siglo XIX. Ahí estamos viendo el tema durante el periodo de la independencia y la conquista como república, el tema después durante la Guerra de la Triple Alianza y finales del siglo XIX, y también recordarles un poco, tal vez muchos no, como yo tampoco no sabía, ¿verdad? Sino hurgando los temas, había sido que el Código de Comercio argentino estaba rigiendo el cooperativismo paraguayo en los primeros años del siglo XX, 1900 aproximadamente. Habían 3 artículos, ¿verdad?, del Código de Comercio argentino que estaba rigiendo el cooperativismo paraguayo. Después hago un relato ya entrando un poco a lo que fue el tiempo, digamos, en que con las primeras, lo que fue las primeras cooperativas en el Paraguay. Ya los aportes que vinieron, los primeros que vinieron aquí y fundaron cooperativas fueron, digamos, los menonitas. Después ya tenemos toda la historia, los diferentes aportes, las corrientes migratorias, los europeos que huían de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes brasileros, y después vamos un poco haciendo un relato histórico, y ahí tenemos ya hubo un marco jurídico que estaba rigiendo el cooperativismo. En el capítulo 2, ya entrado, digamos, a finales del siglo XX, ya tuvimos una nueva constitución, entonces ya en base a eso se hizo
los 3 principios básicos, que es el fomento de las cooperativas, la libre organización y autonomía, y la difusión de los principios del cooperativismo. Y hago un relato histórico de lo que se hizo, ¿verdad? Bueno, después paso un poco a los principios cooperativos, a los, digamos, los primeros, que son 7, como todos sabemos, ¿verdad? Pero los 4 primeros más se refieren a la parte casi interna de la cooperativa y los otros que se refieren más bien al entorno. Entonces, eso es lo que finalmente, digamos, rescato en este libro de las actividades que se hicieron. Y aquí empiezo un poco ya a relatar las cosas que se hicieron bajo la figura de un liderazgo de los cooperativistas. Lo que fueron, en primer lugar, los 6 congresos nacionales que tuvimos de cooperativas, las asambleas nacionales en las cuales fueron electas las autoridades del INCOP, los foros cooperativos que se hicieron, las conferencias, las investigaciones y los proyectos. Después paso a analizar un poco los ejes transversales que, digamos, cualquier tipo de cooperativas, cualquiera sea la modalidad, por mandato de la ASI, tiene que ir implementando y que se refieren un poco al tema del medio ambiente, al tema de equidad de género, al tema de juventud, al tema de adulto mayor, el Año Internacional de las Cooperativas, cómo pasamos, la década cooperativa y los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas. Cómo estamos avanzando como cooperativistas y como sociedad. Después paso al tema de las empresas de propiedad cooperativa. Ahí tenemos una modalidad, digamos, no sé si falta alguno, por favor, me hacen llegar. Es posible que falte. Estaban COP, ECOP, PANAL, CABAL, Taller, PANAL Solidaria y CONTUR, que es lo que, digamos, más conocemos. Si falta alguno, vamos a ir completando. Y la integración cooperativa a nivel nacional, regional e internacional. Con esto termino, queda el tema de las relaciones con el entorno local, con los organismos del Estado, con el INCOP, con los municipios, con la academia y finalmente la cooperación internacional que, digamos, en sus diferentes formas de expresión, ya sea a través del Centro Cooperativo Sueco, que hoy se llama UIEFEC, la Escuela Andaluza, la Confederación Alemana de Cooperativas, la DGRB, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la JICA, y AgriVoca, que fue la última que está en el libro. Esto hay que ir, digamos, actualizando, reitero, y les dejo esto con un poco un testimonio para que hagan llegar a la Confederación, porque creo que es la que se va a encargar de ir acopiando informaciones y sobre todo sistematizando. Este trabajo ha llevado aproximadamente 1 año y medio, no es un trabajo fácil porque la forma en que se nos pasa la información muchas veces es bastante complicada. O sea, si aplicamos el tema de los principios o si aplicamos el tema de los tiempos cronológicos, ahí es donde se complica un poco, ¿verdad? Porque se mezclan ambos criterios. Señores, muchísimas gracias por esto. Ahí están los libros. Es el esfuerzo, digamos, conjunto de todos ustedes. Todos han cooperado. No puedo decir a nadie en especial, pero, y sobre todo, agradecerles un poco a las autoridades de la Confederación, en la persona de la presidenta, que en todo momento nos ha apoyado, y seguir adelante con esto de acopiar información y seguir llenando este libro, que sea un archivo para el futuro y un agradecimiento para todos aquellos que de alguna manera u otra han trabajado, se han esforzado por el cooperativismo paraguayo. Muchas gracias, señores. Más fuerte los aplausos para el ingeniero Justo Pedro Vera Díaz. Ingeniero, no se vaya, por favor, si puede quedar ahí.
Sí, por favor, un segundito, porque tengo algo especial también antes de que baje, de modo que si subir de repente es costoso, que la bajada sea con gloria también, ¿no? Bueno, vamos a convocar a la presidenta de la CONPACOP para hacer entrega al ingeniero Justo Pedro Vera Díaz de un certificado de reconocimiento, otorgado al mismo por el lanzamiento del libro de su autoría, Vivencias de Ayuda Mutua y Cooperativismo en el Paraguay, realizado en el marco del aniversario de la CONPACOP en el Bourbon Convention Hotel el día martes 16 de octubre, año 2018. Firman arquitecta Miriam Báez Rojas, presidenta del Consejo de Administración de la CONPACOP, Fermín Flor Cañiza, secretario del Consejo de Administración de la CONPACOP, y hace entrega a la presidenta del certificado. Bueno, después de mi caída, ustedes ya me ven cómo estoy. Lastimosamente, ha sido una desgracia con suerte. Más fuerte los aplausos, por favor. Reiteramos el título del libro, Vivencias de Ayuda Mutua y Cooperativismo en el Paraguay. Autor, ingeniero Justo Pedro Vera Díaz. Seguidamente, señoras y señores, tendremos la conferencia magistral Desarrollo del Movimiento Cooperativo y Políticas Públicas, que estará a cargo de la doctora Graciela Fernández Quintas, presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas CUDECOP, y a quien vamos a conocer un poquito más antes de su exposición a través del currículum. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República del Uruguay desde 1982, con más de 20 años de experiencia en temas de organizaciones asociativas y cooperativismo. Forma parte del Centro Cooperativista Uruguayo desde 1996, una ONG en la que se ha desempeñado como responsable del área jurídica y en distintos cargos de dirección, asumiendo la presidencia en el año 2010. Desde el 2011 integra el Consejo Directivo de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas y fue electa como su presidenta en el año 2014. Lidera la Comisión de Asesores Legales del Cooperativismo de CUDECOP e integra la Comisión de Derecho Cooperativo de Cooperativas de las Américas. En el mes de febrero de este año 2018 fue electa como vicepresidenta en el Ejecutivo de Cooperativas de las Américas. Señoras y señores, con fuerte aplauso vamos a recibir a la doctora Graciela Fernández Quintas, aquí en este sitio, donde ella va a desarrollar su conferencia magistral. Vamos a pasar un video nada más, el resto lo voy a hablar, ahora le voy a pedir el video, pero antes que nada quiero saludar al pueblo paraguayo. Muy buenos días para todas y para todos. Queridos hermanos paraguayos, para los uruguayos estar en tierra paraguaya es estar en tierra de nuestro prócer, es estar en tierra de Artigas, es estar en tierra del Mercosur. Desde el movimiento cooperativo y visualizado como cooperativista uruguaya, CONPACOP y CUDECOP son hermanas desde su nacimiento. Los uruguayos acompañaron desde un inicio la creación de esta confederación y los paraguayos dieron hacia el Uruguay toda la experiencia necesaria para poder formar estos organismos de integración. Por lo tanto, hoy traigo el saludo de todo el movimiento cooperativo nacional uruguayo, agradeciendo esta invitación, recordando porque nosotros, el año 2018 para Uruguay es un año de grandes celebraciones. Y celebrar es recordar, celebrar es volver a nuestras raíces. Cuando nosotros celebramos, volvemos a traer todas nuestras historias,
todo nuestro pasado que conforma parte de nuestros principios históricos. Sintiendo ahora al ingeniero Justo Vera Díaz, que además también ha derramado en Uruguay su experiencia, nosotros realmente quedamos encantados porque la escritura no es una cuestión sencilla. La escritura es recopilar, la escritura es buscar, la escritura es investigar. Y el cooperativismo en todas sus expresiones carece de escritura, carece de dejar para las próximas generaciones todo aquello que nos ha marcado, todo aquello que ha costado llegar hasta acá. Los principios y valores cooperativos datan en la historia moderna de 1844, de los pioneros. Todos sabemos que hubo expresiones anteriores, pero no estuvieron identificadas, no han estado escritas. Y en América atraviesan toda nuestra tierra, son las vivencias. El cooperativismo es una expresión, antes que nada, de lograr el bienestar de vida, de lograr ese estado de bienestar, y es vida. América debe esforzarse, sin lugar a dudas, en expresarla y en expresarla a través de estas experiencias. Así que, ingeniero, quería especialmente también de nuestro país agradecerle su esfuerzo y agradecerle además aportar a lo que significa la escritura del movimiento cooperativo. Quiero agradecer especialmente la invitación a la presidenta de Compacop, saludar aquí a todas las autoridades presentes, a todos los cooperativistas y las cooperativistas. Y agradecer además a aquellos que forman parte del Parlamento. En el resto de América ha costado muchísimo y cuesta el apoyo de los parlamentarios. Uno de los grandes desafíos que tiene el movimiento cooperativo internacional y el movimiento cooperativo americano es que se traduzca correctamente nuestra identidad en el Parlamento. Y decir en el Parlamento es decir en las legislaciones. Las legislaciones hoy en toda América no traducen lo que es la identidad cooperativa. Es una paradoja extraña porque de larga data los países americanos tienen todos ley general de cooperativas y las mayorías de ellos, no se encuentra Uruguay entre ellos, tienen disposiciones constitucionales del reconocimiento al fomento y promoción del cooperativismo. Pero cuando debemos legislar, aparece una sombra importante, y es esa sombra de la anomía que se llama. Carecemos de legislación que nos identifique como empresas cooperativas con una identidad diferente, como empresas que aportamos a la economía y al desarrollo, con principios y valores que forman parte de nuestra definición. La mayoría de las legislaciones de América hoy a la fecha, cuando legislan sobre leyes de inversiones, cuando legislan sobre temas de sociedades en general y abren las puertas hacia exoneraciones a distintas empresas de naturaleza comerciales, no tienen presente el sistema cooperativo, no tienen presente la naturaleza cooperativa. La definición del derecho cooperativo es una definición que tarda en desarrollarse. Es una definición que no avanza y es una definición lenta. La investigación en materia de derecho cooperativo era sumamente rica hace más de 20 años y hoy recordábamos con uno de los colegas a la entrada acá, vamos a hacer los 50 años del primer Foro Internacional de Derecho Cooperativo. Latinoamérica fue en el mundo de los primeros en definir por parte de los mexicanos, del doctor Salinas Fuentes, la definición del acto cooperativo. Ustedes han logrado, en lo que hoy la presidenta desarrollaba en la última legislación y en la propia sentencia de la Suprema Corte, el reconocimiento al acto cooperativo. El acto cooperativo es la columna